Hola hipertopianos, hoy sacamos el tapete, con Yokohama. pero ¿cómo se juega? Bueno, pues como bien ha dicho Napier, ya estamos aquí con este Yokohama de TMG y todo. De TMG, todo sí que TMG. De TMG, ¿vale? Un juego de 2 a 4 jugadores, de unos 90 minutitos y para 14 años o más. Y traído a España por Two Tomatoes. Se me ha ido la Two perra. Tomatoes. Así que vamos a darle cañita, vamos a explicaros cómo se juega y luego vamos a dar nuestra opinión. Y una sorpresita. Surprise. Bueno chicos, como siempre, antes de comenzar con la explicación, vamos a terminar de preparar la partida para 2 jugadores. Como veis, tenemos el tablero de puntuación, donde tenemos que añadir 3 cartas. Vamos a coger el pequeño mazo de cartas A, se baraja y se coloca una, que van a ser bonificaciones de puntuación. Cogemos el mazo B, igual se baraja, se elige una, y el mazo C, de la misma forma, se baraja y se elige una. A continuación tenemos las losetas grandes de iglesia y de aduana. Y vamos a colocar 2 cubitos de algún jugador que no esté activo en la casilla indicada con 2P, que será para partidas de 2 jugadores. Y contará como una posición normal del tablero. A continuación tenemos la loseta de pedidos, que tendremos que colocar el mazo de pedidos. Tendremos que retirar 16 cartas para una partida de 2 jugadores y colocar 6 cartas de pedido a la vista para la partida. El resto de cartas quedarán formando el mazo de pedidos. De la misma forma debemos preparar la loseta de laboratorio, donde vamos a añadir las cartas de tecnología y en este caso no retiraremos ninguna puesto que no varía para la duración de la partida. Sacaremos 6 cartas y el resto quedarán en el mazo. Por debajo de todo lo anterior estarán las losetas de los tableros de área. Estos son para 2 jugadores, 4, 3, 2 y 1. A 3 jugadores se añadirá otra fila a la derecha y a 4 jugadores otra más. Y tendremos más tablero para jugar. A todo esto añadiremos las cartas de lugares de construcción. Es un mazo diferente a los anteriores que barajaremos y colocaremos al azar. Así que aparte del azar que tendrá la colocación de las propias áreas, tendremos el azar de la colocación de las cartas de construcción. En cada partida será diferente de las otras. Además, para aumentar este azar, tendremos unas fichitas de poder que también se colocarán al azar en los huecos de poder 5 y podremos irlas consiguiendo. Y ahora después vamos a explicaros cómo vamos a poder conseguirlas. De esta forma lo que vamos a conseguir es una aleatoriedad casi infinita de este juego, porque todas las cartas van al azar, todos los tableros van al azar y todas las fichas van al azar. Por último tendremos cada uno de los jugadores preparado nuestra loseta de almacén. Tendremos colocado en los huecos que hay nuestros asistentes, nuestras tiendas, nuestras casas de comercio y todo lo demás que no entre dentro lo tenemos fuera, que sería lo que tendríamos en mano. Siempre que el reglamento se refiere a en mano, se refiere a todo lo que tenemos fuera. Y son 8 asistentes, el peón de presidente y 2 tiendas. Además, en el propio tablero nos viene indicado las fases del turno y abajo tendremos la forma de puntuación final. Nos podremos hacer una idea de a qué queremos ir o cuánto nos va a puntuar lo que tenemos. Además, tenemos una carta que será la de jugador inicial, que se otorgará a algún jugador específico y no va a variar durante la partida. Siempre el mismo será inicial y a partir de ahí se jugará en el orden de las agujas del reloj. Por último, se repartirán 2 pedidos a cada jugador. Tendremos que elegir uno, descartar el otro y será
el pedido con el que vamos a comenzar la partida. Por último, comenzaremos con 2 yenes, con 2 monedas cada jugador. Y como veis, tenemos preparado una cajita portaanzuelos porque vienen mogollón de tokens para diferentes productos, monedas y varios tokens que os explicaremos más tarde. Bueno chicos, ya hemos visto toda la preparación, como veis es un despliegue bastante amplio. Lo único que necesitaréis será una mesa grande porque paciencia ya habéis visto que no hace falta porque es mucho más sencillo de lo que parece. Una cosa que se nos ha olvidado comentar es que como veis aquí arriba hay una estrellita de color verde y una estrellita de color rojo que serán para indicar la puntuación que iremos consiguiendo en la partida. Será cada uno de un jugador, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar ya con la explicación del juego. Lo primero que hay que decir es que se harán turnos completos de cada jugador, es decir, yo como inicial realizaré mi turno de forma completa, pasará al siguiente jugador, en este caso Lorena que es el rojo, y realizará su turno de forma completa. Y así iremos pasando los turnos de uno a otro. Lo primero que hay que decir es que el turno de un jugador se va a dividir en 3 fases diferentes, que va a ser A, B y C, y que hay partes que podremos hacer, otras que no y otras que son opcionales. La parte fija siempre va a ser la B. Entonces vamos a empezar a explicar la B, la fase B, y luego explicaremos la A y la C, que son iguales, una se hará antes del turno y otra después del turno. Así que vamos a empezar. La fase B será la fase de acción principal y dentro de esta fase tendremos diferentes partes. La primera será la colocación. Que podemos encontrarnos varios tipos de colocación. Realmente son 2. La primera es, colocamos 2 cubitos que tengamos en mano, es decir, fuera, en una misma localización. Por ejemplo, aquí. O podemos colocar 3 cubitos de asistente en 3 losetas diferentes. Esa será la primera acción que haremos en la fase B del turno. La siguiente es el movimiento y es lo más complejo quizá del juego, porque tenemos varias acciones o varias opciones que hacer, porque todas se realizarán con el peón de presidente. La primera opción de movimiento que tenemos es, si tenemos al presidente en mano, colocar al presidente en una localización legal. ¿Cuándo es legal? Cuando tengamos uno de nuestros asistentes en ella. Por ejemplo, puedo traer a mi presidente a este lugar. Otra de las acciones que podemos hacer es que si yo tengo aquí el presidente, puedo moverlo a losetas adyacentes siempre y cuando tenga un asistente en esa loseta. En este ejemplo no podría mover a mi asistente básicamente porque no tengo ningún asistente más alrededor. Pero por ejemplo, digamos que quiero ir hacia aquí, pues primero movería mi presidente. Al pasar el presidente por la loseta donde ya se encuentra un presidente, tendremos que pagar un yen al presidente del otro jugador y completaríamos el movimiento a donde quisiésemos. En este movimiento que acaba de hacer Napier, no podría quedarse en la misma loseta en el que ya haya un presidente. Tendría que continuar su camino hasta otra loseta, otra localización legal, y allí terminar su movimiento. Por último tenemos una tercera acción. El problema de esta tercera acción es que cuando la hagamos se acaba el turno para nuestro jugador, que es recoger el presidente. Si por lo que sea, por la jugada que queremos hacer o no tenemos movimiento, si nosotros retiramos nuestro presidente y lo devolvemos a la mano, en este momento habrá acabado nuestro turno y pasaría el turno al siguiente jugador. Además, en este movimiento, además del presidente, podremos recoger tantos asistentes como nos interese. En la fase de recoger sí que podemos recoger tanto presidente como asistentes. Una cosa que queda por explicar es que hemos dicho que cuando un presidente pasa por la loseta de un presidente le paga un yen. Aparte, si esto estuviese así y en mi fase de colocación coloco asistentes en la zona de un presidente de otro jugador, también le pagaré un yen por cada asistente que coloque en dicha loseta. La tercera acción que hacemos en esta fase será la acción de área. En mi caso, imaginaos que he movido a mi presidente a esta loseta. Sumo todos los personajes, ya sean asistentes, presidentes o si tengo alguna colocación en la carta, sumaré el poder que tengo aquí, en este caso serán 2, y me llevaré la recompensa que me indique la loseta. En este caso me llevaré 2 DT y se llevará a mi mano. Habéis visto que en este caso tenía un poder 2 de poder. Si hubiese tenido 4
o 5, la bonificación hubiese sido mayor. Además, en el caso de ser poder 5, me hubiese llevado la ficha correspondiente de poder, que es el siguiente paso del turno y ahora os lo explicamos, y podría hacer la acción de construir, que lo explicamos también en próximas acciones. Dicho esto, después de hacer la acción de área, tendré que retirar de esa loseta todos mis asistentes y devolverlos a mi mano. El presidente sí que se quedará en dicha loseta. La siguiente acción que vamos a hacer es la de acción de poder 5. Como ya habéis visto, Lorena se ha llevado el bonus de 5, entonces cobrará dicha recompensa. En este caso son 3 de té, pues esa la colocaría boca abajo y se lo quedaría ella, y se le entregarían 3 tés a Lorena. Aparte de los tés que me hubiese llevado antes, os hemos hecho el ejemplo de 2, pero habiendo ido con poder 5 serían 5, ¿vale? Como ha dicho Napier, la fase que me correspondería por haberme colocado aquí sería la fase de construcción, tanto en poder 4 como en poder 5. De esta forma lo que podría hacer es colocar una de las tiendas o de casa de comercio si hubiese conseguido sacarla, ahora os explicamos cómo, y construirla en la carta de lugares de construcción. Dependiendo en qué localización me ponga, me llevaré una recompensa, en este caso 4 o un punto de victoria o 2 yenes. Os lo voy a acercar para que lo veáis bien, ¿vale? Cada carta del lugar de construcción se divide en 4 localizaciones para tienda, que es la de 3 pescados, 2 pescados, un punto de victoria y el otro que no tiene nada. Y el otro hueco es para las casitas de comercio. Como veis, solo se puede una por carta y nos otorgarán una puntuación diferente. Después de todo esto será la última fase del turno de la parte B, que será la fase de recuperación, que es lo que ha explicado Lorena, de recuperar los asistentes después de realizar la acción de la loseta. Y ya estaría, esta es la fase B. Es muy sencilla, es muy rápida, ya habéis visto, vamos a pegar un repaso, colocar asistentes, hacer movimiento de presidente y llevar a cabo la activación de la loseta. Si tenemos 4 o 5, nos llevaremos la bonificación correspondiente, haremos construcción si queremos y retiramos los asistentes devolviéndolo a la mano. Sería así de sencillo. Así que lo único que queda explicar es la fase A y la fase C. En esta fase B, tanto la colocación como el movimiento son obligatorios. Como hemos explicado, si no me puedo mover a otra loseta, tendré que recuperar al presidente a mi mano, pero la fase de movimiento es obligatoria. Como hemos dicho, vamos a explicar la fase A y la fase B. Aquí en el manual te viene el orden de turno, como veis, fase A, fase B y fase C. Si veis, la fase A nos pone utilizar agente, cumplir una carta de legado, cumplir una carta de pedido. Y la fase C es igual, utilizar un agente, cumplir una carta de logro y cumplir una carta de pedido. Esto lo que nos quiere decir es que antes de nuestra fase B, antes de nuestra jugada realmente, podemos realizar una mini acción, por llamarlo de alguna manera, y posterior a esa fase B, una mini acción. Hay 3 disponibles y, por ejemplo, la primera, que es la de realizar una acción con un peón extranjero, solo se puede hacer una por turno, es decir, si lo haces en la fase A, no podrías hacerla en la fase C. Estas losetas se consiguen de la siguiente manera. Son estas losetas de aquí, ¿vale? Que hay de varias nacionalidades, pues inglés, americano, francés, alemán, holandés. Y estas fichas las conseguiremos de la siguiente manera. Para conseguir esas losetas que os acabo de enseñar es muy sencillo. Tendremos que completar 2 pedidos con el icono de la misma nacionalidad. Por ejemplo, yo tengo el alemán, pues yo cumpliendo este pedido, que será una de las fases que podemos llevar a cabo, me lo colocaré en la zona de mi almacén boca arriba. Si, por lo que fuese, consiguiese el segundo de la misma nacionalidad, en este caso los 2 alemanes, estas 2 cartas se quedarán boca arriba y cogeré la loseta, como hemos visto, de nacionalidad alemana y la colocaré en mi zona de almacén, en mi zona de mano, mejor dicho, porque lo podremos utilizar tan solo una vez en toda la partida y solo en la fase A o C, como hemos visto. Lo que se podrá realizar con ese extranjero es que le daremos la vuelta para indicar que ya lo hemos completado. Por ejemplo, si el alemán lo tenemos, si lo utilizamos, le daremos la vuelta para indicar que ya lo hemos utilizado. El agente extranjero es realizar la acción como si fuese un presidente. No contará en puntos a la hora de llevarse el poder, es decir, si yo lo utilizase en esta loseta, solo tendría 2 de poder, el agente internacional no cuenta y llevaría a cabo la acción. Si por lo que fuese
estuviese el presidente de otro jugador y quiero realizar aquella de allí, no la podría realizar de forma normal. No cuenta como con el presidente, que no se podría realizar, ¿de acuerdo? Entonces esa ficha de extranjero, de internacional, de agente internacional, nos da un plus para hacer una acción extra en el turno, ¿vale? Eso es lo primero que puedes conseguir hacer tanto en la fase A como en la fase C. Recordar, solo una vez por turno, y cuando se da la vuelta a la loseta, no se puede volver a utilizar. La siguiente acción que podemos hacer en ese turno, tanto en A o en C, es cumplir un logro, que son estas cartas de aquí. Que es tan sencillo como ver qué es lo que nos pide en la carta. Por ejemplo, aquella primera nos pide 7 fichas de té. No tenemos que entregarlo, simplemente corroborar que lo tenemos. En este caso, pues tengo 7 tés, y colocaré uno de mis asistentes encima de la carta. Subiré la puntuación que corresponda, y no es una carta única. Si alguien más en segunda, tercera o cuarta posición, en caso de ser de más jugadores, consigue el mismo logro, se llevará menos puntos de victoria, pero se podrá colocar de la misma forma. Por último, lo que podemos hacer es cumplir un pedido, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho que para conseguir un agente extranjero internacional hay que cumplir 2 pedidos de la misma nacionalidad. Pero no hemos explicado cómo se hacen los pedidos. Es muy sencillo, como veis te pide 2 de pescados, 2 de seda y 1 de cobre. Entonces, lo que tendremos que hacer en este caso, si se descartan, tendremos que entregar lo que nos indica la carta y nos aportará tanto lo que indica aquí abajo, los 8 puntos de victoria, como un yen. Cada bonificación que te dan por cumplir pedido es diferente, como podéis observar en las demás cartas, y cuando tengamos 2, robaremos la carta de dicho agente internacional. De la misma manera, volveremos a hacer la fase B, que ya hemos explicado, y pasaríamos a la fase C, que volvemos a tener disponibles estas acciones que hemos visto ahora. Tanto utilizar un agente internacional, como cumplir un logro de la zona de puntuación, como realizar un pedido. Al realizar las 3 fases, A, B, C, pasaría el turno al siguiente jugador. Volvemos a repetir que la fase B es la que haremos de normal, y la fase A y C son opcionales. Si podemos utilizarlo, la utilizaremos, si no, no. ¿Cuándo se acaba la partida? Hay varias maneras de finalizar la partida. La primera forma de finalizar la partida es muy simple. Cuando se acabe el mazo de pedidos y pida colocar uno más, es decir, cuando ya no podemos rellenar el mercado de pedidos, se finalizará la partida. La segunda opción con la que podemos finalizar tiene 2 variantes, que son tanto con la iglesia como con la aduana. Cuando en uno de los tableros se coloquen 5 peones, 5 asistentes, se da por finalizada la partida. Ten en cuenta que en 2 jugadores tendremos ya un peón, un asistente colocado, entonces será más sencillo acabar la partida. Entonces, cuando lleguen a 5, se acaba la partida. Por último, la última forma de finalizar la partida también tiene 2 variantes. La primera es que un jugador gaste sus 8 tiendas, ¿vale? Las 6 que tenemos dentro y las 2 con las que empezábamos fuera, o coloque sus 4 casas de comercio. De esa forma también finalizará la partida. Un detalle importante que no hemos comentado es que cuando nosotros colocamos asistentes y peón, cada uno cuenta un punto, es decir, el presidente cuenta un punto, los asistentes cuentan un punto por cada uno. Si tenemos construidas, como hemos visto en la zona correspondiente, una tienda o una casa de comercio, también nos otorgan un punto. Cualquier pieza de tu color otorga un punto para conseguir el poder correspondiente. Sí, como ocurre en este caso. En este caso, aunque yo solo tenga el presidente, como tengo construida una tienda, contaría como poder 2 y podría llevármelo. Y además no haría falta retirar la tienda. Por último, hay una carta que nos permitirá construir la aduana, que es esta de aquí. No, la aduana no. La estación. La estación, perdón. La estación. Aunque sea de color rojo, cuenta para todos los jugadores. Es decir, si yo la coloco aquí en esta carta, me da a mí esa bonificación por haberla colocado yo, pero luego todos los que hagamos la acción aquí tendremos +1 de poder por la estación. Y este es el juego. Después de saber cómo se termina la partida, decir que se termina la ronda actual donde se lance el final de partida y se añadirá un turno adicional para cada uno de los jugadores hasta que pase el jugador inicial y el último jugador, sean los jugadores que sean. Es decir, si el turno inicial era Lorena y ella acaba la partida, tocará mi turno a mí para completar el turno y se hará un turno extra, es decir, volverá a ser Lorena y luego me tocará a mí.
Así podemos intentar hacer una última jugada, una última suma de puntos para convertirnos en el campeón. Como veis, tenemos aquí los tracks que llega hasta 100, las fichas, vais a hacer más de 100, lo que haremos será darle la vuelta, que por el otro lado hay 100, y seguiremos sumando. Al final lo que haremos será contar los puntos, el que más puntos consiga será el vencedor. Ahora habremos realizado el contaje de puntos, esto ya a gusto si lo habéis contado durante la partida o lo queréis puntuar al final, el tema de logros, y lo que sí se suma siempre al final son los puntos tanto de la iglesia como la aduana. El jugador con más puntos que tenga, por ejemplo, en la aduana que lo está cogiendo Lorena, te viene indicado arriba. El primero se lleva 8 puntos y el segundo 4. De la misma manera haremos con la iglesia, que viene indicado también perfectamente. En caso de empate en número de asistentes, se llevará el primer puesto el que más a la derecha tenga el último asistente colocado. En este caso se llevará el primero 6 puntos y el segundo 3. De la misma forma, también tendremos que sumar los puntos conseguidos con las cartas de tecnología. Vamos a sumar el valor total de industria que tengamos en nuestra mano. El que más puntuación tenga se llevará 10 puntos, que viene indicado en el tablero, y el segundo se llevará 5. Otra bonificación que nos llevaremos es la bonificación de países. Todo esto, ¿vale? Te viene indicado, como hemos dicho, en el tablero de jugador abajo. Mira, lo voy a tirar y así os lo enseño, que se verá más clarito. Como veis, ya hemos visto la iglesia, la aduana, la tecnología, pasamos a la suma de bonificación por países. Si solo tienes un icono de un país son 0 puntos, si tienes 2 iconos diferentes son 2, y así de forma sucesiva, 4, 8 y 12. ¿Cómo conseguimos estos símbolos de aquí? Tanto con los pedidos que hayamos hecho, ¿de acuerdo? Como con las cartas de tecnología, que al contrario tiene también el icono de cualquier país. Así que es importante ir haciendo pedidos y consiguiendo cartas de tecnología porque nos darán iconos de país que nos darán bastante puntos al final de la partida. Hay que decir que para que un pedido te cuente como icono lo tienes que llevar a cabo. Si te lo quedas en la mano sin realizarlo, no cuenta al final de la partida. Y por último, lo que tendremos es lo que se llama resto de puntuación. Cada agente extranjero que no hayamos utilizado, es decir, que no esté por el lado tachado, nos va a otorgar un punto. Luego las fichas estas, bueno, no es esta, pero las de producto importado, que son las cajitas estas, cada una que tengamos en nuestra zona de juego nos otorgará un punto al final de la partida. Cada 3 productos, cualquiera de los restantes, es decir, de cobre, de seda, de té o de pescado, cada 3 puntos nos va a otorgar un punto. Cada 3 fichas nos va a otorgar un punto. Y por último tendremos que cada 2 yenes que tengamos en nuestra zona de juego nos otorgarán un punto. Así que realizaremos la suma total, iremos subiéndolo en el track y el que más puntos consiga será el vencedor. Ya lo habéis visto, señores, señoras, lo facilito que es este juego, pero telita. Es un juego que puede llegar a abrumar un poco viendo el despliegue, pero ya habéis visto que es muy sencillo. Se sacan el tablero central, las 4 losetitas correspondientes, cartitas y a jugar. Así que yo creo que no es tanto como parece, ¿vale? Así que darle una oportunidad. Y ahora viene nuestra opinión. Y para resumir nuestra opinión, vamos a darle una cosita que nos hemos inventado, que es el sello de Juegazo 2. ¡Paca! Llevamos un tiempo dándole vueltas a este sello. Ya os hicimos una pequeña encuesta por Twitter. Vimos que iba a tener bastante aceptación y al final pues nos hemos decidido a inaugurarlo con Yokohama. ¡Yokohama! Tenemos que decir que no es un sello excluyente, ¿vale? No quiere decir que no funcione a 3 y a 4. Quiere decir, obviamente, que jugamos más a 2 y que es un juego muy, muy, muy bueno para jugarlo a 2. No le hemos encontrado ningún fallo, no se queda corto, no fallan acciones. No. Básicamente, si nosotros damos el sello de jugazo a 2, no significa que no lo sea a más o menos jugadores. Lo cierto es que, obviamente, al ser una pareja, siempre solemos tirar o vamos a jugar más a 2 que a más jugadores. Así que funciona perfectamente a cualquier número de jugadores, pero para 2 es perfecto. Ahora vamos a explicar por qué, vamos a dar las explicaciones. Y lo primero que hay que decir es que el despliegue es la leche. Sí.
Eso sí, como os hemos dicho, mesita grande. O sea, no vayáis a jugar a un rinconcito o a la mesita del té, porque no. Sí, es un despliegue muy sencillo, ya lo habéis visto, pero a la misma vez es tan grande que te dan ganas de jugarlo. Ver esa inmensidad de diferentes losetas, diferentes negocios, que puedes ir también a la iglesia, a laboratorios, aduanas, o sea, es algo que te ayuda a querer darle caña al jueguito. Además, como ya habéis visto, la disponibilidad de áreas, de cartas y de fichas es dispar en cada una de las partidas, totalmente al azar, con lo cual cada partida va a ser diferente a la anterior, vais a tener los beneficios que nos va a dar otro, en fin, es muy aleatorio, muy azaroso en la preparación, porque luego de azar tienes poco. Resumiendo, rejugabilidad infinita, Sí. losetas diferentes, cartas diferentes, de todos los tipos que hemos enseñado, o sea, para aburrir. Tenéis aquí juego para años. Así que es otro punto a favor para darle el juego de juegazo. El sello, perdón, de juegazo. Eso es. Y una tercera cosa que a mí me parece muy importante es el tipo de interacción que hay entre jugadores. No es un euro de que tú vas a tu rollo y ella va a su rollo, en plan un solitario en conjunto, porque hay interacción. Sí, una mínima interacción. Es muy pequeña, pero es suficiente para tú prever esas cosas. El tema de tener que pagar al presidente, ya sea si pasas con tu presidente o con asistentes, es indirecto, pero es importante porque te puede descuadrar jugadas. Además, dependiendo de cómo esté colocado el otro jugador, también puedes quedarte a lo mejor sin acciones porque te hayan quitado camino, porque no tengas para colocar. Hay opciones que no son aposta, o sea, no es voy a ir a tocarte las narices, pero que indirectamente lo hacen. Otras cosas que tienen interacción hasta cierto punto, pero que es lo que nos gusta, el tema de los pedidos. Si tú te llevas un pedido, el otro jugador no. Y de la misma manera las cartas de tecnología. Aparte, si tú te quieres llevar al asistente internacional, tener en cuenta que tienes que conseguir 2 iconos de pedido del mismo tipo. Claro. Entonces ahí también juega esa interacción. Y hay extranjeros que hay 3 o 4 copias, pero hay otros que solo hay uno. Si se lo lleva alguien antes que tú, te has quedado sin Entonces, extranjeros. resumiendo, de nuevo, hay una interacción muy pequeña, pero lo suficiente como para que le dé más chicha al juego, ¿de acuerdo? Así que creo que no tenemos que añadir nada más. Presentación o temática o visual perfecta, modo de juego perfecto, no hay AP, cada uno tiene su turno, pero es muy sencillo, interacción bajita, pero suficiente como para que el juego gane puntos y muy sencillo, tenéis las acciones, combáis y ya está. Así que con todas nuestras ganas inauguramos este sello de juegazo a 2. Así que volvemos a repetir, volvemos a reiterar que si damos un sello de jugazo a 2 no significa que para el resto de jugadores no lo sea, solo queremos focalizar un poco la caña que le llegamos a dar a nuestros juegos. A todas las personas que os preocupáis de, es que yo solo juego a 2, es que solo juego con mi pareja, es que no tengo facilidad para quedar con los amigos, da igual. Si es sello de juegazo 2, totalmente apto. Si además os juntáis con los colegas, también es apto. Simplemente lo restringimos a nuestra opción de 2. Hacerlo de tal manera que todos sepáis que es un juegazo, pero personas que asiduamente jugáis de 2 en 2, pues podáis jugar a juegos y no tener miedo a juegos de más jugadores, ¿vale? Eso es. Así que creo que ya está. Sí. Lo único que tenemos que deciros es que comentéis todo lo que queráis aquí abajo en la caja de los comentarios. Den like, os suscribáis. Y si queréis un Yokohama, id ya, porque se agotan rápido. No hay mucho. Casi no hay copias. Eso es. Así que nada más, chavales, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto el vídeo como la idea del sello de Jugazo a 2. Y nos vemos en el próximo vídeo de Mimpeltopía. ¡Hasta luego!